Y como lo desarrollamos al comienzo de la tarde de hoy, Estados Unidos tendrá elecciones presidenciales el próximo 5 de noviembre. Y para Venezuela estos comicios tendrán un peso particular. La administración de Joe Biden ha mediado para buscar una salida a la crisis política y social que enfrenta este país suramericano. Es por eso que tanto el régimen de Miraflores y la Plataforma Unitaria Democrática estarán muy al tanto de la elección de los estadounidenses. No solo desde el espectro político, sino desde las medidas migratorias que el nuevo gobierno va a implementar. Con el cual... Vamos a saludar a esta hora a Miguel Ángel Martínez, es profesor en estudios políticos y doctor además en conflicto político y procesos de pacificación. Está en pantalla, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Es un gusto. Miguel, ¿cómo va a impactar, cómo crees tú que va a impactar el futuro de los Estados Unidos, que va a elegir presidente el próximo 5 de noviembre? Algunos estados ya están votando de manera anticipada, pero la elección se va a concretar el próximo martes, 5 de noviembre. Sabemos si ganan los demócratas, que están ahora mismo en el poder, o tiene un cambio de rumbo el mando de los Estados Unidos y pasa nuevamente al Partido Republicano, en este caso al expresidente Donald Trump. ¿Cómo ves tú esa visión de Estados Unidos a partir del 5 de noviembre hacia Venezuela? Alguna vez un aliado petrolero, hoy no creo que sea el aliado petrolero más importante, pero un país que requiere y necesita de ayuda de la comunidad internacional para salir de su crisis. Bueno, en este sentido es importante ver que por un lado el candidato republicano Donald Trump ya fue presidente de los Estados Unidos. Esto quiere decir que ya tenemos una idea bastante clara de cómo pudiera conducir la política exterior de este país. No quiere decir que vaya a hacer exactamente lo mismo. De hecho, yo creo que cabría esperar algunas novedades, pero hay un estilo definido que ya es bien conocido a nivel mundial. Por otro lado, Kamala Harris ha tenido un papel fundamental también en la actual administración demócrata, con lo cual también quizás pudiéramos tener alguna idea del tipo de política exterior que pudiera tener en mente. Yo creo que más allá de que evidentemente no podemos saber cómo podrían reaccionar a una cantidad de eventos en el plano internacional, hay dos grandes líneas, dos grandes formas de manejar la política exterior. Por un lado, creo que si Harris gana la presidencia, lo que vamos a ver es un tipo de política exterior mucho más apoyada en el aparato del Departamento de Estado, en las instancias burocráticas, con un rango, por así decirlo, de variabilidad en su comportamiento, por ejemplo, en este caso con respecto a Venezuela, bastante reducido. En otras palabras, creo que vamos a ver una cierta continuidad con lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver un tipo de política conducida a través de portavoces, de funcionarios del Departamento de Estado, ejerciendo diversas funciones al respecto y bastante cautelosa en líneas generales. Creo que sí cabría esperar algunos cambios en función de que también la dinámica en Venezuela ha experimentado también cambios, pero dentro de un rango de variabilidad relativamente reducido. En cambio, si gana Donald Trump, creo que vamos a ver un peso mucho mayor del presidente en el tipo de decisiones que se puedan tomar. Donald Trump es una persona que le gusta de alguna manera buscar el tête-à-tête, el cara a cara en el manejo de cierto tipo de relaciones de política exterior. Confía mucho más en la negociación directa o en entender claramente cómo toma decisiones algún otro jefe de Estado en el plano mundial. Hemos visto, por ejemplo, en su primera presidencia cómo manejó la crisis con Corea del Norte, con Rusia, con Irán. O sea, vemos que tiene alguna predilección por saber quién tiene del otro lado de la línea telefónica, por decirlo de alguna manera. En cambio, parecería que Trump no se siente cómodo confiando con aparatos burocráticos, no deja tantas cosas a nivel del Departamento de Estado, no confía en los burócratas de oficio y tampoco le gusta mucho llevar cierto tipo de negociaciones con entes como por ejemplo es la Unión Europea, donde la cantidad de actores involucrados es muy variada y donde es necesario atender a muchísimos elementos
que complejizan la agenda de negociaciones de una manera importante. Entonces creo que con Trump el rango de variabilidad de las respuestas que Trump pudiera dar a la crisis venezolana es muy amplio. Y eso quiere decir que por un lado pudiera, en función de sus propias apreciaciones del tema venezolano, pudiera decidir meterse de lleno o, por el contrario, pudiera quizás abstenerse de meterse demasiado en el tema, ¿no? Creo que también pesa el balance de su intervención anterior con respecto al tema venezolano, con toda la dinámica del gobierno interino en su primera presidencia, y creo que él va a ser mucho más cauteloso a la hora de jugársela de una manera similar a la del primer gobierno. Pero todo esto entra, por supuesto, dentro del terreno de la especulación. Habrá que ir viendo poco a poco, en función de los acontecimientos, hacia dónde se orientan las tendencias. Creo que esta vez el caso Venezuela con el precedente del 28 de julio, un robo a todas luces de la voluntad popular con el robo de las elecciones del 28 de julio, cambia incluso para esa visión estadounidense. Un Donald Trump que en su momento dijo, cuando estaba de presidente de los Estados Unidos, no me voy a reunir con Maduro, cierro aquí, cierro allá, cierro Cuba, cualquier comunicación. Pero en este momento el caso de Venezuela creo que necesita algo más que esa diplomacia de micrófono que tú bien decías, pudiera venir más del lado de los demócratas. Sí, aquí hay un hecho importantísimo que para un gobierno como los Estados Unidos y para un país que está dentro del hemisferio occidental como es Venezuela, sí, es fundamental, que es que el 28 de julio hubo una elección popular en Venezuela que, a pesar de todos los obstáculos impuestos por el régimen imperante en este país, fue saldada con una derrota por parte de dicho régimen. Y que no solo eso, sino que ha llegado a ser probada con más del 85% de las actas que han sido digitalizadas y puestas a disposición de analistas y de la opinión pública en general. Ha habido más de 20 estudios que han comprobado la veracidad de este material, con lo cual no hay ninguna duda en la comunidad internacional con respecto a la victoria de la oposición y concretamente del Edmundo González Urrutia en esta elección presidencial. Esto, para un país como los Estados Unidos, es un hecho muy difícil de soslayar o de dejar a un lado, en el sentido de que para los Estados Unidos la bandera de la defensa de la democracia en el mundo es, por así decirlo, su buque insignia. Esto no quiere decir que no incurran en actividades que puedan contradecir esto, pero en líneas generales la política exterior de los norteamericanos, de los estadounidenses, descansa en gran medida en el respeto a la decisión mayoritaria de los pueblos allí donde esta puede ser constatada en elecciones. Entonces, este hecho va a ser es irreversible, es un hecho que no se puede borrar, está ahí y que espera, digamos, conlleva la idea de que tiene que haber un nuevo jefe de Estado en Venezuela a partir del 10 de enero. Entonces va a ser muy difícil que ningún gobierno de los Estados Unidos, sea de Harris o sea de Trump, pueda pasar por encima de este hecho y no tratar de defender esa posición de que en Venezuela tiene que gobernar la persona que ha sido elegida por los venezolanos. En pantalla, Miguel Ángel Martínez es profesor en estudios políticos, además doctor en conflicto político y procesos de pacificación. Gracias por acompañarnos a esta hora aquí en NTN 24. Será hasta la próxima.